Bien, pues buenas tardes, mi nombre es Antonio Gauchía y vamos a hablar durante esta hora aproximadamente sobre el tema del airbag. Vamos a comenzar por este vídeo. Bueno, pues este vídeo forma parte de un anuncio, entonces bueno, vamos a ver por qué, entre otras cosas, este vídeo realmente no se corresponde con lo que pasaría en la realidad, ¿no? Es decir, que ante un impacto de una persona, en principio a esta deceleración tan baja no podríamos producir el despliegue de este airbag, ¿no? Muy bien, pues a lo largo de la presentación vamos a analizar estos puntos en detalle. Vamos a comenzar por una pequeña introducción. Vamos a ver una clasificación de los airbags. Vamos a ver cuáles son los diferentes componentes que forman parte de un airbag. Vamos a ver y a estudiar en profundidad la secuencia de funcionamiento. También muy importante analizar las consecuencias del uso del airbag sobre el propio pasajero, y luego analizaremos también un poco los componentes que forman parte de un airbag para motocicletas. Comenzar por la introducción. Básicamente el airbag es un sistema de seguridad pasiva y por tanto pues es un sistema que lo que va a hacer es reducir las consecuencias que puedan aparecer sobre las lesiones, sobre el propio conductor o pasajeros del vehículo. En ningún caso, por tanto, va a evitar el accidente, ¿vale? ¿Cuál es su principal función? Bueno, pues la principal función del airbag es retener, mejor dicho, el movimiento de la cabeza. La retención del cuerpo se efectúa fundamentalmente a través del cinturón de seguridad. Sin embargo, el movimiento de la cabeza, hundido a través del cuerpo mediante el cuello, pues queda totalmente sometido a las deceleraciones debidas a un impacto, y por tanto es necesario retener el movimiento de la cabeza. Para ello debemos entender una de las leyes de Newton, que dice específicamente: todo cuerpo persevera en su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo, a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impuestas sobre él, ¿no? Es decir, básicamente lo que viene a decir es que todos tendemos a permanecer en el estado en el que nos encontrábamos antes, ¿no? Es decir, si nosotros circulamos hacia adelante, pues la cabeza va a tender a circular hacia adelante. Puesto que el cuerpo queda retenido, la cabeza impactaría en principio, si no tuviéramos este elemento, contra el volante directamente, ocasionando graves daños pues en la zona de los ojos y en la cara, ¿no? Y por supuesto pues cerebrales, ¿no? ¿En qué se basa un poco el principio de funcionamiento del airbag? Bueno, se basa en un principio biomecánico y que se utiliza también en otros sistemas, según el cual el cuerpo resiste elevadas deceleraciones si son de corta duración y si las fuerzas están bien distribuidas, ya que la energía de impacto no debe localizarse en una zona predeterminada. O sea, la idea es maximizar la superficie de contacto y que por tanto pues sea lo más grande posible y que amortigüe esa deceleración producida por ese impacto. Bien, durante los últimos años, y luego en función del tipo de problema que se pueda encontrar un vehículo durante una colisión, se han ido desarrollando diferentes sistemas, ¿no? Veis ahí donde se localizaría lo que es el airbag, Se encontraría dentro de una vez en la zona izquierda, veis donde se ha producido ya realmente el accidente. Bueno, perdón, que está justo cuando se está produciendo el accidente, ¿vale? Y surgieron los airbags, la tecnología pues que su funcionamiento está unido al uso de los cinturones de seguridad. Incluso se han desarrollado más hasta llegar a los airbags inteligentes o airbags de diferentes fases, que intentan pues que la actuación del airbag se acomode a tipo de persona que está sentada, que identifique la energía y la cantidad de energía puesta durante ese impacto para intentar reducir las consecuencias. Un poco pues en 1920 ya surge la idea de tratar de proteger al conductor y a los pasajeros de todos los impactos que puedan tener lugar. En 1950 empiezan a surgir ya los primeros diseños, incluso algunas patentes, pero cuando se intentan trasladar estas ideas a un plano más práctico y más real, pues se encuentran con una dificultad técnica.
fundamentalmente es el tiempo de actuación. Evidentemente, pues el airbag tiene que actuar en un espacio de tiempo tremendamente corto de tiempo, tiene que tomar una decisión muy importante en un intervalo de tiempo muy pequeño y además actuar, o sea que son esos dos pequeños intervalos de tiempo. En principio encontraron en 1973 la solución técnica para llevar a cabo este despliegue de energía en tan poco tiempo como puede ser el uso de la pirotecnia, pero por entonces pues faltaba pues, mucha experiencia, sobre todo para la manipulación de este tipo de artefactos, de este tipo de dispositivos, ¿no? Entonces luego además faltaba la parte inteligente, es decir, toda la parte electrónica que gobernara el control de la actuación sobre el propio airbag, y no solo eso, sino la toma de decisiones, que era muy importante, ¿no? Una vez ya se superaron estos primeros dificultades y primeros escollos, ya se empezó a producir en serie y el airbag en principio fue concebido como pues para el conductor y como un airbag frontal. Bueno, pues a lo largo de los años se han ido desarrollando diferentes tipos de airbags en función de las diferentes cinemáticas o movimientos que tiene el pasajero dentro del propio vehículo. Así pues, surgieron en 1996 los airbags de tipo lateral, sensores de presencia para los dispositivos de retención infantil, que son básicamente las sillitas, airbags de doble intensidad, airbags inteligentes de 2 fases, airbags de cortina, airbags de rodilla, airbags de cabeza para las plazas posteriores, airbags para los vehículos que son descapotables, ¿vale? Entonces, bueno, pues a partir ya del desarrollo del airbag frontal, el desarrollo del resto de airbags se llevó a cabo pues de manera más exitosa y más rápida, ¿no? You have always been there when we needed you. Often you were the last resort. You protected us without looking after yourself. Stay as you are, airbag. We will need you in the future. Just not as often. Una vez que ellos después de haberlo implantado ya en serie en uno de sus primeros vehículos, ya posteriormente se ha ido implantando en todas las marcas, ¿no? Bueno, vamos a ver cuál es la clasificación de los tipos de airbags que nos podemos encontrar en los vehículos. Podemos clasificarlos atendiendo a diferentes parámetros. Yo he puesto aquí algunos que me he inventado básicamente. Entonces los tenéis, por ejemplo, atendiendo al tipo de impacto. Básicamente, más que al tipo de impacto, está muy relacionado con la zona en la cual van a actuar. Así pues nos encontramos con un airbag de tipo frontal, tanto para conductor como para pasajero. Los tenéis ahí marcados para el conductor y para el copiloto. Airbags de tipo lateral. Son estos airbags que normalmente pues van sujetos internamente, cosidos internamente a la costura del lateral exterior al vehículo de cada uno de los asientos, airbag de rodilla también y airbag de cortina. También tendríamos, a veces hay un airbag también de cabeza para los pasajeros de la fila posterior. Si atendemos a otro tipo de criterio, como por ejemplo al tipo de vehículo, nos podemos encontrar con airbags que se utilizan en turismos y airbags que se utilizan también en motocicletas. Ambos utilizan la misma tecnología, la misma principio de funcionamiento. Sin embargo, pues en las motocicletas bueno, pues nos encontramos con otro tipo de dificultades que en el vehículo no teníamos. En concreto, para los airbags de motocicletas podemos encontrar dos tipos: aquellos que están anclados en la propia motocicleta o aquellos que forman parte de la propia chaqueta del motorista, ¿no? El principio de funcionamiento va a ser el mismo. Al final es una chaqueta que, ante un impacto, cuando se produce una separación del conductor con respecto a la motocicleta, ante una deceleración muy fuerte, pues se activa, se genera un gas, y es el que protege en este caso el cuello para cuando el conductor o el motorista sale disparado de la motocicleta. También podemos clasificarlos atendiendo a si el airbag está destinado a los pasajeros del propio vehículo, como el que tenéis ahí a mano derecha, o si el airbag está destinado para los propios peatones. Los airbags que están destinados para proteger a los peatones se basan fundamentalmente en el uso primero necesitamos un sistema que identifique
que tenemos un peatón, normalmente se basan en un sistema de radar que detecta una posible colisión entre el vehículo y el peatón. Normalmente, bueno, pues lo que va a hacer es activar un airbag que se va a situar fundamentalmente en la zona superior del capó, una unión entre parabrisas y capó, de tal manera que cuando el peatón impacte su cabeza sobre esa zona aproximadamente, se encuentre, en vez de una chapa, se encuentre el airbag desplegado. El airbag para peatones, veis, tenéis ahí también un ejemplo real, veis dónde se coloca esa zona del airbag y también en la zona más anterior del vehículo para protegerle del impacto contra las piernas. Según el criterio de diseño, también podemos clasificar, nos podemos encontrar dos tipos de airbags. Un airbag que se denomina el Eurobag. El Eurobag sigue una normativa que es la ECR12, según la cual, y está aplicada en los países de Europa, se diseña bajo la presunción de que el conductor y los pasajeros utilizan un cinturón de seguridad. Por tanto, el volumen de aire es menor que otro tipo de diseños, tiene unos 35 litros de capacidad, tiene un mayor tiempo de disparo, una explosión más controlada. ¿Por qué es más controlada? Porque tenemos una cantidad de aire que es menor que en otro tipo de airbags, y además es suave y es preciso. ¿Qué otro tipo de criterio podemos encontrar? El criterio americano se basa en la norma FMVSS 208. Esta norma, pues en principio, no contempla la utilización de un cinturón, y es por esto que el airbag ha de tener un volumen mayor, entre 70 y 90 litros. El tiempo de disparo es menor que el del airbag, esto tiene que reinar mayor cantidad, y de hecho, aprovechando que este airbag pues tiene mayor capacidad, se utiliza ese exceso de capacidad como airbag de rodilla, para proteger al conductor cuando impacta sobre la zona baja del tablero. Los componentes fundamentales que forman parte del airbag los tenemos ahí, son unos sensores de colisión. Vamos a hablar de cada uno de ellos en detalle: una unidad de control electrónica, una bolsa de aire plegada, un explosivo pirotécnico, un contactor espiral y un testigo de averías. Tenemos casi todos los componentes en la figura de la derecha. Tenemos en la parte superior, nos encontramos con la tapa que el conductor tiene visible cuando lleva a cabo la conducción. Sobre esta tapa suele venir marcado el logo del vehículo y además las siglas SRS, que corresponden a Sistema de Retención Suplementario en inglés. Debajo de este módulo se encuentra el dispositivo pirotécnico y una conexión para llevar a cabo la ignición del explosivo, y debajo nos encontramos la bolsa de aire plegada. Además, es necesario que haya un elemento que es este de aquí, que es el contactor espiral, y veremos posteriormente fotos para que veáis un poco cómo funciona. Bien, la disposición de los diferentes componentes los podéis encontrar en esta figura. Nos encontramos por una parte en la zona izquierda con el airbag correspondiente al conductor, el airbag correspondiente al pasajero. Nos encontramos también con sensores que van a detectar pues la talla del conductor, sensores de presencia también que van a clasificar el tipo de ocupante o de objeto que se haya situado sobre el asiento del copiloto, y bueno, pues la unidad de control electrónica, que es la que va a gobernar el funcionamiento del airbag. En una vista lateral nos encontraremos con el airbag correspondiente a las cortinas, el airbag de cortina correspondiente al airbag de cortina, y luego también los airbags laterales con sus correspondientes sensores. Los sensores los hay de varios tipos. Ahora vamos a ver cada uno de ellos en detalle. Básicamente constan de un propio sensor de aceleración, un microprocesador y un estabilizador de tensión. Algunos de ellos también llevan un sistema de energía, y sobre todo sobre ellos y en la carcasa externa va marcada una flecha. Esa flecha indica sentido de montaje, es el sentido a través del cual ese decelerómetro funciona. ¿Qué tipos de sensores nos podemos encontrar? Bueno, los hay de esfera e imán. Su funcionamiento se basa en el hecho de que tenemos una esfera metálica que está unida a un imán por su fuerza magnética, y cuando ocurre una deceleración superior a un valor determinado, pues se produce la separación. Al producirse la separación de ese imán con respecto a la esfera, pues entonces la esfera hace un contacto eléctrico y cierra el circuito, y es cuando se activa
el airbag. Los hay también de sensor de esfera y gatillo, como esta disposición que tenéis aquí. Este tipo de sensor se utiliza cuando se localiza directamente sobre el módulo del airbag, ¿vale? Es decir, que mientras que a lo mejor otro tipo de sensores pueden estar localizados en el frontal del vehículo, hay otro tipo de sensores como este de aquí de esfera y gatillo, en el cual el propio sensor va montado en la propia unidad del airbag. ¿Cómo funcionan? Bueno, pues en este caso lo que tenemos es una esfera, está colocada sobre una especie de pletina y bueno, pues cuando se sufre una deceleración lo suficientemente fuerte, lo que ocurre es que esta esfera se desplaza hacia abajo de tal manera que se libera el muelle y esta especie de punzón sale disparado de tal manera que activaría el explosivo pirotécnico, ¿vale? Entonces activaría el airbag. Por tanto, es necesario que este sensor forme parte del propio módulo del airbag. Os encontráis también con otro tipo de sensores, que es el sensor de rodillo. Básicamente tenéis aquí una foto real, tenéis básicamente una especie de rodillo a la cual tiene unido un contacto, un componente metálico, de tal manera que cuando la deceleración es lo suficientemente elevada, este rodillo pues rueda sobre esa pista que tiene ahí dispuesta y entonces hacen contacto las dos planchas metálicas, se cierra el circuito eléctrico y se activa el sistema. Los airbags de tipo, también los podéis encontrar para los airbags de tipo como este de aquí, lateral. Después hablaremos de ellos en detalle. Otro tipo de sensores que os podéis encontrar son los de tipo capacitivo. Se denominan MEMS, M-E-M-S, son sensores microelectromecánicos y fijaros la escala, son 10 micras. ¿Vale? Esta foto está hecha a 10 micras y se basa en el uso de una especie de vigas puestas en voladizo, de tal manera que cuando se produce una deceleración lo suficientemente elevada, el espacio entre estas vigas o pletinas cambia, la capacidad cambia y entonces cambia la tensión y entonces quiere decir que efectivamente el sensor ha registrado una deceleración lo suficientemente elevada. ¿Dónde se suelen colocar estos sensores? Bueno, pues ya, como ya comentaba anteriormente, algunos de estos sensores se colocan en la propia unidad del airbag y otro tipo de sensores se colocan en los frontales del vehículo. Pues, por ejemplo, os podéis encontrar ahí cerca del paragolpes, es tener un par de sensores. Normalmente se colocan con una inclinación determinada, comprendiendo un ángulo de unos 30 grados aproximadamente con respecto a la línea media del vehículo. Estos sensores, cuando son activados, únicamente van a activar los airbags de tipo frontal. Cuando uno activa un sensor para el airbag de cortina, pues entonces activa el correspondiente airbag de cortina. Nunca se van a cruzar entre sí. Aquí tenéis una foto, un esquema de donde están colocados internamente. Ahí tendríamos colocados los dos sensores para el caso de que tuviéramos una colisión frontal y para el caso de una colisión lateral donde estaría colocado el sensor. La unidad de control electrónica. Bueno, la unidad de control electrónica es la parte inteligente, como si dijéramos, está formada a su vez por diferentes partes. Suelen llevar, algunos de estos sensores que os he comentado, suele estar incorporado en la propia unidad de control electrónica. Acceleration Sensor, detecta el impacto, un cristal resonador, un sensor de seguridad. Este tipo de sensor suele ser un sensor mecánico, que lo que hace es comprobar que la señal que es detectada por un sensor de los descritos anteriormente o de tipo piezoeléctrico, piezoresisitivo, etcétera, realmente se está produciendo esa deceleración y ese impacto. Entonces es un sensor que siempre es necesario tener. Un microprocesador es el que lleva a cabo los cálculos, la diagnosis, hace un control del sistema, hace un chequeo, etcétera. Suelen también tener unos condensadores que lo que hacen es un sistema de energía, de tal manera que cuando el vehículo pierde la energía, el suministro eléctrico, este sistema es capaz de funcionar de forma autónoma durante un corto espacio de tiempo. Es por esta razón por la que cuando se lleva cualquier manipulación del vehículo y uno retira la llave del contacto, hay que esperar unos segundos, unos minutos, para que este sistema se vacíe, como si dijéramos, y no haya esa energía disponible y por tanto podamos o se pueda desplegar el airbag aunque el vehículo estuviera parado, sobre todo si se hace algún tipo de manipulación.
Bien, la bolsa de aire plegada, pues ahora hablaremos de ellas, es una bolsa hecha fundamentalmente de nylon, que tiene que desplegarse, como veis ahí, de una forma determinada, de una forma ordenada, y por tanto tiene que partir de unas condiciones pues prefijadas. Fundamentalmente, la forma en la que se lleva a cabo este doblado de la bolsa no es aleatorio, está muy pensado, muy estudiado, y se han hecho pues muchas investigaciones sobre cómo doblarla de la mejor manera posible para que cuando luego se produzca el despliegue sea el más óptimo, ¿no? Bueno, vamos a ver aquí los componentes, una vez visto un poco la descripción del sistema, para que podáis ver en un sistema, en un airbag real, pues ver un poco sus partes. Por un lado tenemos el propio módulo, que es el que uno pues vería cuando uno está conduciendo. Ahí tenemos las propias siglas SRS. Si le damos la vuelta, lo que nos vamos a encontrar es un dispositivo pirotécnico y unos pines para donde entraría la señal de activación de 12 voltios. Bueno, pues efectuando un ensayo de forma controlada en un laboratorio, pues podríamos obtener el despliegue del airbag, como que tenéis aquí, donde podéis ver la bolsa de aire. La bolsa está totalmente desplegada y se ha producido una rotura de la parte frontal del airbag a través de unas costuras que se han llevado a cabo internamente, puesto que exteriormente no las veíamos, tanto por la parte superior como por la parte inferior. Bien, ¿de qué material está fabricada esta bolsa? Bueno, pues esta bolsa está fabricada generalmente en nylon. Hay diferentes posibilidades, también os la podéis encontrar hecha en poliéster. Las razones por las que se suele escoger el nylon son por diferentes propiedades mecánicas y térmicas. Tenéis ahí una tabla comparativa entre los dos posibles materiales que se pueden utilizar. Por un lado, el nylon tenemos una densidad de 140 kilos por metro cúbico y el poliéster una densidad mayor. Una densidad mayor, en principio, pues nos va a llevar a unos problemas que ahora veremos posteriormente, pues mayor peso y además una permeabilidad mayor. Por otra parte, el punto de fusión del nylon es superior al poliéster. Esto es interesante, puesto que las presiones que se van a generar aquí son enormes durante el despliegue del airbag y las temperaturas que van a tener lugar son muy altas. De hecho, pues cuando llevamos a cabo el despliegue de este airbag, estaba todo súper caliente, o sea, quemaba la parte de atrás, estaba muy caliente, por esa liberación de energía en tan poco espacio de tiempo, ¿no? Además, la energía que se necesita para derretir el nylon es de 589 kilojulios por kilo, es superior que la del poliéster. Esto quiere decir que el nylon se va a ver menos perjudicado que el poliéster a elevadas temperaturas. Ahí tenéis dos fotos donde podéis ver a la izquierda las consecuencias de un contacto a 400 grados durante 2 segundos de un componente caliente a esa temperatura, y a la derecha el poliéster, con lo cual podéis ver que el nylon efectivamente resiste mejor esas temperaturas. Tal como comentábamos antes, tenemos además una diferencia de densidades importante que lleva dos consecuencias. Una de ellas es el peso. Lógicamente queremos reducir el peso lo máximo posible, puesto que es algo que se va a tener que desplegar en un espacio corto de tiempo. Y por otra parte, una permeabilidad. En el caso del poliéster, la densidad de la trama, como podéis ver, es muy diferente de la del nylon. La del poliéster es muy abierta, de tal manera que va a generar una permeabilidad muy alta. Eso quiere decir que el gas que se genera, porque se genera un gas, ese gas que se genera va a salir de manera incontrolada a través del tejido y no vamos a poder controlarlo tan bien como en el caso del nylon. En el caso del nylon, al ser la trama más fina, lo que vamos a conseguir es que el gas esté dentro de la bolsa y vamos a poder controlar mejor cómo se produce ese despliegue. Luego, además, hay un concepto importante, y es que este tipo de sistemas tienen que durar, a lo mejor no actúan durante muchos años y en un determinado instante de tiempo tienen que funcionar, es decir, tienen que tener una fiabilidad tremendamente alta, ¿no? Entonces, bueno, pues entre otras cosas se evalúa cómo cambian las propiedades de estos materiales a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces podemos ver, pues como en este caso el nylon tiene mejores propiedades a lo largo del tiempo en comparación con otro tipo de materiales.
Bien, ¿quién lleva a cabo la explosión? Bueno, se lleva a cabo mediante un explosivo pirotécnico. Básicamente son unas pastillas de sodio que liberan nitrógeno a una elevada presión, unos 240 bares, que hinchan la bolsa en un corto espacio de tiempo, alrededor de 55 milisegundos. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que básicamente lo que se va a liberar es un gas, que es nitrógeno, y ese gas va a penetrar dentro de la bolsa y esa bolsa se va a desplegar, pero evidentemente el aire también tiene que salir, o ese gas tiene que salir, no puede permanecer confinado dentro de la bolsa, puesto que no, porque esto que si no, a esa presión tan grande, simplemente la cabeza del conductor o la del pasajero rebotaría contra la bolsa y le haría daño en las cervicales, volvería a hacer reposacabezas, etcétera, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Pues que la bolsa tiene que tener unos agujeros a través de los cuales pueda escapar de manera controlada parte de ese nitrógeno, y efectivamente los tiene. Si le dais la vuelta al airbag, vais a poder ver cómo en la parte posterior, es decir, en la parte que daría hacia el parabrisas, desde el punto de vista del conductor, hay sendos agujeros con un diámetro evidentemente muy estudiado, de tal manera que el flujo de aire que sale por esos agujeros sea tal que el movimiento del conductor quede amortiguado. Bien, el contactor espiral. El contactor espiral es todos los componentes que habíamos mencionado anteriormente. Por un lado tenemos que garantizar una conexión eléctrica entre un mando fijo y un mando móvil. El mando fijo es todo lo que hay detrás del volante, chasis, etcétera, y por otro lado tenemos un volante donde tenemos unos botones multifunción, un avisador acústico y el propio airbag. Tenemos que garantizar un conexionado eléctrico. Si tuviéramos los cables simplemente conectados, cuando giráramos el volante todo eso se enrollaría. Entonces, para ello se dispone de un sistema que se denomina contactor espiral, que tiene dos partes, una parte fija, un estator, y una parte móvil, pues un rotor, entre las cuales pues se lleva a cabo este conexionado, que es el que garantiza la unión, el conexionado eléctrico entre las dos partes. Como componentes del airbag, aunque realmente no son componentes del airbag, pero son componentes auxiliares que sí que se van a utilizar en el funcionamiento del airbag, son los propios sensores de identificación del conductor o del objeto que se haya situado sobre los propios asientos. Básicamente son unos sensores que registran la cantidad de peso que está siendo aplicada sobre los propios asientos, y en función de ese peso pues se llevan como salida, lo que dan es una tensión de salida, y habrá una unidad de control electrónica que identifique en función de esa tensión qué tipo de objeto o qué persona esté situada sobre el propio asiento, ¿no? Así pues, con unos valores con unos criterios, se establece una serie de criterios de peso, de tal manera que sabiendo un poco los márgenes entre los cuales pues puede pesar un niño, puede pesar una sillita, etcétera, se puede identificar si tenemos una sillita o si tenemos la sillita del niño, etcétera, ¿no? De tal manera que pueden anular el funcionamiento del airbag del copiloto, en este caso si se colocara delante, o el airbag también del lateral, para que no produjera daño sobre el niño, ¿no? Es muy importante que se desconecte el airbag si este tipo de dispositivos, los dispositivos de retención infantil, son colocados sobre los asientos delanteros, ¿no? Por eso es siempre recomendable colocarlos mejor sobre los traseros. En el caso de un conductor, pues igual también, o una persona adulta, pues también podríamos seleccionar, o mejor medir el tipo de cuánta carga está cayendo sobre este asiento, y por tanto activar ya el airbag frontal, el airbag lateral, etcétera, todo de manera autónoma, sin que nadie tenga que estar ahí manipulando, quitando el airbag, no quitándolo, etcétera, ¿no? Sino que de forma automáticamente él lo puede modificar. Bien, ¿cuál es un poco la secuencia de funcionamiento? Bueno, pues una vez vistos todos los componentes y todas las partes, básicamente lo que tenemos es un sensor que puede estar bien en la propia unidad de control electrónica, bien en alguno de los frontales del vehículo. Este sensor pues detectaría y enviaría una corriente eléctrica al microprocesador, el cual comprobaría
a través del sensor mecánico, del sensor de seguridad, si la señal dada por el sensor que había identificado el impacto era verdadera o no. En caso de que sea verdadera, pues se inicia el proceso de despliegue del airbag. Se envía una corriente al sistema de despliegue del airbag y bueno, pues entonces es cuando ya se lleva a cabo la propia explosión pirotécnica y el despliegue del mismo. En el caso de un impacto frontal a 56 km por hora, un poco la secuencia de tiempos que tendríamos sería esta. A los 0 milisegundos es cuando comenzaría el proceso. Entre los 5 y 20 milisegundos se comenzaría a hinchar el airbag. Entre los 30 y 50 lo tendríamos ya completamente hinchado. Fijaros que los tiempos son extremadamente cortos, 30 y 50 milisegundos. Ahora vais a ver un despliegue en tiempo real, pero es mucho menos que lo que nosotros tardamos en parpadear. Las velocidades son increíbles. Entre los 50 y 60 milisegundos veis ahí que ya se está produciendo el impacto entre el propio pasajero y el airbag. Ya se vuelve hacia atrás y ya se produce el deshinchado del airbag. De manera que a los 150 milisegundos, es decir, en 0,15 segundos, el proceso se ha acabado. Es tremendamente rápido. Ese es el despliegue de un airbag en tiempo real. Lo voy a poner otra vez para que lo podáis. Como veis, es tremendamente rápido, que es como tiene que ser. Podéis ver numerosos vídeos que son a cámara lenta, incluso alguna película tal, o algún documental, pero la realidad es la que habéis visto, ¿no? Es tremendamente rápido, tremendamente impactante, ¿no? Bien, un impacto lateral, ¿cómo se lleva a cabo o cómo funcionan los airbags de tipo lateral? Normalmente cuando ocurre un impacto lateral, el torso nuevamente está retenido por el cinturón, aunque no de forma tan eficiente en un cinturón de 3 puntos como un impacto frontal, pero bueno, en cualquier caso la cabeza queda igualmente descontrolada y por tanto es necesario interponer algún tipo de objeto, en este caso sería el airbag de cortina, que impida pues la colisión de la propia cabeza contra el pilar B, que es el pilar intermedio del vehículo. Hay diferentes tipos de diseños. Podéis encontrar con aquellos sistemas que están gestionados sin una unidad de control electrónica. Eso es porque el propio sensor directamente está 100% seguro de que se ha producido un impacto lo suficientemente fuerte. ¿Cómo lo hacen? Pues básicamente tienen un sensor colocado ahí, lo veis ahí en la zona baja del butacón, en esta zona hay, zona 1, sensor de colisión. Después tenemos un circuito de ignición y luego ya se produce el despliegue del airbag. Los hay también con una unidad de control electrónica, funcionamiento es básicamente similar al que habíamos visto anteriormente relativo al impacto frontal. Igualmente, pues hay que tener cuidado y tenemos que desconectar este tipo de airbags cuando coloquemos una silla infantil, un dispositivo de retención infantil. Entonces, bueno, un poco la secuencia como comentábamos, tenéis la colisión, se produce un impacto, aquí los sensores lo detectan, envían unas tensiones, etcétera, unas corrientes, y entonces el sistema de la unidad de control electrónica lo detecta en función de la posición que hemos visto que registran los sensores del sillón y de esta posición, pues entonces ya se lleva a cabo la activación del propio airbag del copiloto, la activación del airbag frontal, en su caso si tenemos cinturones pirotécnicos, etcétera, ¿no? Si tenemos una colisión lateral, entonces se activarán los sensores correspondientes de impacto lateral, ¿vale? Pero nunca, ¿no? Si tenemos un impacto lateral, se va a desplegar un sensor frontal, ¿no? Bueno, ahí tenéis un poco la descripción del sistema. El vehículo circula de tal manera que va a recibir un impacto lateral en este caso. Para que veáis cómo trabajan los sensores, se producen unas ondas de choque, que son las que van a permitir al sensor reconocer que se ha producido un impacto lateral y llevar a cabo, por tanto, la activación del airbag lateral. Ahí tenéis colocado el sensor, veis cómo registra esas ondas de energía, de deformación,
Hay diferentes tipos, manda la señal a la unidad de control electrónica y se produce el despliegue del airbag. Bien, el airbag pues reduce de manera muy importante las lesiones que se puedan producir contra el volante, pero también hay unos efectos sobre el propio pasajero. Hay efectos positivos y hay efectos negativos. Efectos positivos: evitar las lesiones del cabeza y cerebrales, evitar lesiones graves en el pecho, evitar lesiones graves en los ojos, etcétera, ¿no? Es decir, el impacto de la cabeza del conductor o copiloto contra el volante o la zona del vehículo. Sin embargo, hay otros puntos negativos o puntos que podrían mejorar, ¿no? La brusquedad del impacto, esto ya está solucionado. Hay diferentes airbags que son de doble fase, de tal manera que en función del impacto, si el impacto es grande, entonces el airbag pues realmente se acopla a ese tipo de situación. Si el impacto es más pequeño, pues entonces el airbag pues se acomoda también a esa situación, de tal manera que siempre tiene en cuenta la energía que se pone en juego. Estos son los de doble fase. Si tenemos un impacto, pues una deceleración que no es muy alta, a partir de un cierto valor, pues solo se infla el 70%, la presión es del 70%, etcétera, y si no, pues es del 100%. ¿Qué otros efectos negativos nos podemos encontrar? Bueno, pues resulta que nosotros, con respecto al airbag, no nos desplazamos con respecto al airbag. Eso quiere decir que, sin embargo, el airbag se desplaza hacia nosotros a una velocidad de unos 300 km por hora. Nuestra piel, nosotros estamos parados, pero eso se desplaza hacia nosotros. Y eso puede generar abrasión en la piel, a zonas más externas en la epidermis. Y normalmente estas lesiones no son debidas tanto a la velocidad relativa, es decir, al hecho de que nosotros estamos parados y el airbag se mueve, sino a la presión que hace. La presión es tan grande dentro del airbag que esa presión produce microdeslizamientos contra nuestra piel, que es lo que genera esa abrasión. Irritación en los ojos. ¿Por qué se produce se puede producir esta irritación? Esta irritación se puede producir porque la bolsa no va plegada tal cual la estáis viendo, sino que lleva unos polvos para absorber la humedad, tipo polvos de talco, etcétera, de manera que esos polvos salen despedidos a una velocidad de 300 km por hora contra nuestros ojos, ¿vale? Entonces, pues puede producir en ciertos casos algún tipo de irritación. Rotura de extremidades superiores. ¿Por qué puede producirse este tipo de lesión? Fundamentalmente porque colocamos los brazos de forma errónea al conducir. Es decir, que nosotros, cuando estamos conduciendo, debemos mantener los brazos pues a las 9:15, etcétera, ¿vale? Es decir, en la zona horizontal, ¿vale? Si nosotros conducimos con los brazos en la mitad superior del volante, cuando el airbag impacte contra nosotros, pues tenemos un punto fijo que es el hombro, el otro punto fijo que es cuando estamos cogiendo el volante, y la presión del airbag, que es tremendamente grande, impacta sobre el antebrazo y lo puede partir. Va a depender de la cantidad de leche y el ejercicio que hayamos hecho, de nada más, ¿vale? Entonces ahí sí que hay que tener cuidado y conducir en una posición relajada, con los brazos en posición horizontal. Pérdida auditiva temporal puede producirse debido a que hay un objeto, hay un espacio confinado dentro del vehículo determinado, y en el siguiente instante de tiempo aparece un objeto. Entonces todo ese aire se comprime, generando una onda de presión, que es lo que nosotros registramos como ruido. Entonces, pues una de las limitaciones que hay en la instalación de airbags es precisamente el ruido que se puede generar en el interior del mismo, pueden llegar a valores importantes. Entonces, el tema del ruido es también importante. Pero vamos, en cualquier caso son pérdidas temporales que lógicamente pues pueden ser de poca importancia. Fractura en costillas por airbag lateral. Pueden producirse también pues una situación porque el conductor o el pasajero no está bien sentado dentro del propio el butacón, ¿vale? Y entonces, pues el propio airbag lateral puede producir una fractura en costillas. Lógicamente va a depender al final de la talla de cada uno, etcétera, ¿no? Otra característica importante es que utilicemos siempre el airbag, por eso tiene estas siglas SRS, Sistema de Retención Suplementario, y no Sistema de Retención Universal. ¿Por qué? Porque debe usarse siempre con el uso del cinturón de seguridad. Si no tenemos un cinturón que nos retenga, nosotros nos vamos a ir directamente contra una bolsa que se despliega hacia nosotros a 300 km por hora. Va a ser tremendamente perjudicial, ¿vale? De hecho, pues igualmente, ahora lo vamos a ver posteriormente, ¿no? Pero para el tema de las sillas infantil, de los dispositivos de retención infantil, igual aquí podéis ver
cómo se produce el impacto por no haber desactivado el airbag. Aquí se tenía que haber desactivado el airbag. Si el sistema o el vehículo dispusiera de un sistema de estos automático de clasificación del vehículo, pues él mismo lo desconectaría y por tanto, pues bueno, sería muy bueno, ¿no? ¿Qué ocurre cuando no tenemos, cuando vamos en un vehículo y no llevamos cinturón, pero sí que hay airbag? Bueno, pues tenemos estas porcentajes de fatalidades, ¿vale? Nos podemos encontrar con que cuando tenemos cinturón y tenemos airbag, la porcentaje de fatalidad puede ser alrededor del 0,18%, pero si, por ejemplo, llevamos airbag pero no llevamos cinturón, ¿vale?, sube hasta el 1,22%. Que básicamente, fijaros, no básicamente, sino incluso es mayor que si no tuvierais airbag y no llevarais cinturón, 1,05. Bueno, o sea que esto es mucho peor, el hecho de ir con airbag y no llevar el cinturón puesto. Anuncio de una campaña de la... A 70 km por hora y sin cinturón de seguridad, a pesar del airbag, el impacto contra el volante es el equivalente a recibir un golpe con un mazo de 15 kilos a 160 km por hora. Abróchate el cinturón. Abróchate a la... Es decir, aquí hacen realmente mucho hincapié en el hecho de que cuando formamos parte de un vehículo que tiene instalado un airbag, pues siempre tenemos que llevar el cinturón puesto. Tremendamente importante. Airbags para motocicleta. Los componentes fundamentales, bueno, pues los tenemos aquí. Disponemos también de una bolsa, igual que antes. Tenemos una tapa superior que es la que lo protege del ambiente exterior, de la humedad, etcétera, y una caja sobre la cual se encuentra unida, ¿no? Y luego tenemos el sistema de inflado, el sistema pirotécnico para poder desplegar la propia bolsa. Igualmente en la parte frontal de la motocicleta nos encontramos con un par de sensores, que son los que van a llevar a cabo la detección del impacto, y van a llevar a cabo a través de la unidad de control electrónica el envío de corriente para que se produzca la ignición del sistema, ¿no? Nos encontramos dos tipos de airbags también, motocicletas, que son por ejemplo los que se utilizan en la propia chaqueta. Este es un poco más externo al propio conductor. The Hit Air is simple to use. Attach the one-touch release clip to a motorcycle. Put on the jacket and connect it with the one-touch release clip before driving the motorcycle. If the one-touch clip is secured properly, you'll hear the click sound. When a driver is thrown off a motorcycle, the key ball is pulled out and CO2 gas is sent into the airbags from the cartridge built into the jacket. This next image illustrates the flow of CO2 gas. The airbags swell instantly because CO2 gas is sent into the respective airbags at the same time. This mechanism enables the airbags to completely swell in 0.5 seconds. The key ball is one of the major features of the Hit Air system. The flexible movement ensures activation from any direction. The system is activated when the force exceeds about 30 kilograms. For this reason, the system is not activated if you fail to disconnect the wire. The Hit Air system guarantees the safety and security of motorcycle riders. Muy bien, pues nada, esta es la lección del airbag, así que nada más. Muy bien. ¿Tenéis alguna pregunta que hacer? Yo quería preguntarte si en qué coche se utiliza el airbag para personas, que no he visto nunca que ningún coche llevara eso. Pues no sé si actualmente lo ha instalado en algún vehículo de serie, no sé si Volvo tiene alguno de serie, yo creo que sí. De hecho, bueno, ellos tienen hecho un sistema que ya previamente impide el impacto contra el propio peatón a través de un radar colocado en la parrilla delantera. Cuando circulas me parece a una velocidad por debajo de 50 o 30 km por hora, cuando detecta un objeto directamente se para el coche automáticamente, sin acción del propio conductor. Otra cosa es que circules a más velocidad, ¿no? Pero ellos ya tienen un sistema que incluso ya no es que haya un airbag, es que directamente paran el coche.
directamente. Y luego, bueno, ellos, habéis visto la imagen de antes, era un Volvo la que había al principio, y en principio ellos son los que probablemente tengan este sistema, pero seguro se extenderá a otros tipos de vehículos, seguro. Bien.